Galvanoplastía. La etimología de la galvanoplastía nos lleva al vocablo francés galvanoplastie. La formación del concepto remite a Luigi Galvani, un físico, fisiólogo y médico italiano nacido el 9 de septiembre de 1737 en Bolonia y fallecido el 4 de diciembre de 1798. Galvani realizó importantes descubrimientos vinculados a las propiedades eléctricas de los impulsos nerviosos para el desarrollo del término galvanoplastía. Se asoció a su apellido al elemento compositivo plastía, que hace referencia a una reconstrucción. ¿Qué es la galvanoplastía? La galvanoplastía o electrodeposición es una aplicación práctica de la electroquímica. Se trata de una técnica basada en los principios electroquímicos en donde se aplica una o varias capas de un metal seleccionado sobre un objeto receptor, por lo general también metálico. La galvanoplastía o electrodeposición permite aplicar a un objeto metálico una capa fina no mayor a 20 unidades métricas para dar características anticorrosivas o simplemente para hacer una resistencia el objeto a proteger. Para ello se requiere un medio electrolítico que contenga iones de metal que se colocará sobre el objeto. Generalmente se disuelven sales ricas en metal deseado en agua y hacer pasar una corriente eléctrica controlada para lograr la ejecución de la galvanoplastía a electrodeposición o la electrodeposición. Un poco de historia. El alemán Mortis Hermann von Jacobi, quien en 1837 inventó de forma oficial el procedimiento de galvanoplastia, el método era de una simplicidad desconcertante. Consistía en sumergir en un baño en el que el electrolito era la sal del metal, el objeto recubrir convertido en conductor de electricidad, es decir, haciendo el papel de cátodo. Su primera operación fue un planteado y por esta hazaña llevado a cabo en Rusia. Jacobi obtuvo el estimado premio Deminov. El procedimiento se internacionalizó rápidamente, ya que permitía obtener medallas y monedas de cobre o bronce que se cubrían de plata. Por ejemplo, hacer copias, crear la industria del metal plateado y a largo plazo. Permitió el niqueleado y el cromado de piezas metálicas. A efectos prácticos, el origen de la galvanoplastía lo encontramos en el año 1800, cuando se fabricó la primera pila eléctrica del italiano Alessandro Volta. Proceso. Para electrodepositar un metal sobre una superficie se necesita de algunos elementos básicos, cuyas dimensiones y modo de montarlos varían en función del lote de objetos a revestir. Se necesita un medio electrolítico del metal a electrodepositar. La sal sulfato de cobre o es muy soluble en agua, por lo que aporta iones de cobre que luego se reducirán a átomos de cobre. Estos átomos son los que se ensamblarán sobre la superficie receptora para dar lugar a cristales metálicos. El medio electrolítico es indispensable para que el circuito funcione y las cargas iónicas puedan desplazarse o movilizarse hacia la región donde ocurre la electrodeposición. Los electrodos son las superficies en las cuales transcurre la electrodeposición desde su base química. En términos simples, hay dos electrodos: el cátodo, que es donde el metal se electrodeposita, y el ánodo, que es donde tiene lugar la reacción química que dona electrones a los iones metálicos que revestirá el cátodo. Es decir, el cátodo viene a ser la pieza que se desea revestir del metal, mientras el ánodo es cualquier superficie sobre la que una especie se oxida y dona sus electrones hacia el cátodo. Muchas veces el ánodo está hecho del mismo metal que está disuelto en medio electrolítico. Si en medio hay cobre iónico, en este caso el ánodo será el cobre metálico.
El circuito externo viene a ser una batería que aporta sus electrones iniciales que promueven la electrodeposición. Su presencia significa que la reacción no es espontánea. Se necesita electricidad para generar un cambio químico, el cual es la reducción de los iones metálicos disueltos. La pieza que se va a revestir debe estar completamente limpia, de lo contrario el chapado o el revestimiento serán defectuosos. Por ello hay que asegurarse que su superficie sea enteramente hidrolífica, es decir, que no posea grasas ni ningún tipo de suciedad. Una manera de asegurarse esto tras el lavado químico es mojar la pieza con agua y se le observa a la formación de gotas de agua o una caída no uniforme de líquido. Significa que el electrodo no está limpio todavía. ¿Qué es lo que sucede entonces? La galvanoplastía es una reacción redox, por lo tanto, una especie debe reducirse, mientras la otra oxidarse o viceversa. En el cobrizado tenemos un ánodo hecho de cobre y un cátodo hecho de metal, hierro, zinc, estaño. Cuando encendemos la batería, de su interior fluirá electrones hacia el cátodo, el cual comienza a cargarse negativamente. La carga negativa del cátodo atrae los cationes de cobre del medio del electrolítico, teniendo lugar la reducción. La batería necesita recuperar los electrones donados y asimismo deben reponerse los iones del cobre reducidos para mantener la neutralidad del medio electrolítico, es decir, cuando el ánodo entra en función, los átomos de cobre se oxidan. Los electrones liberados se dirigen de vuelta hacia la batería, la cual a su vez los moviliza hacia el cátodo para que prosiga la electrodeposición. El ánodo va ganando carga positiva, lo cual atrae los iones del medio electrolítico, es decir, las reacciones que ocurren es la reducción y oxidación del cobre, el metal que se electrodeposita. El ánodo de cobre se va perdiendo masa mientras el cátodo de otro metal se reviste de una fina capa de cobriza. Aplicación. Actualmente, la galvanoplastia o electrodeposición cuenta con múltiples usos industriales, entre los cuales podemos destacar el recubrimiento de placas de impresión, recubrimiento de protección de piezas de diferentes industrias, como la automotriz, fontanería, electrodomésticos, joyería, etc. Usos odontológicos y médicos de relleno de piezas y de creación de prótesis, creación de piezas de relojería y de equipos electrónicos, creación de monedas y sellos. La galvanoplastia es ampliamente utilizada en diferentes industrias, ya que permite modificar rápidamente las propiedades y características de la superficie de una pieza metálica. Ejemplos de galvanoplastia. Tenemos lo que es el bronceado o latón. Como su nombre lo indica, consiste en aplicar una o varias capas de bronce o latón a superficie generalmente para modificar su apariencia. Cobreado. Su objetivo principal es depositar una capa de cobre sobre una superficie. Puede ser de naturaleza electrolítica, monovalente o bivalente. De una naturaleza química, usualmente se utiliza para elevar la conductividad eléctrica. El estañado. Aplica capas de estaño a un metal. Es particularmente útil para proteger de la corrosión a piezas de hierro utilizadas para guardar alimentos, ya que el estaño también protege a los alimentos guardados en las piezas metálicas de contaminación generada en una exposición al metal. Plateado. Al igual que el cobreado, es continuamente utilizado para añadir capas de plata que permiten elevar la conductividad eléctrica de una superficie. Zincado. Aplica electrolíticamente capas de zinc a una superficie. Permite proteger de la corrosión, sobre todo el hierro, así como mejorar la apariencia de la superficie. Plásticos metálicos. Consiste en aplicar una capa de plástico o unas propiedades conductoras sobre una superficie metálica y luego revestirlos de un metal, el cual se adhiere a la superficie del polímero como si fuese un papel de aluminio.